Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí el compartir con ustedes en este momento la clase número 12 que corresponde a la materia de Pentateuco, en el cual vamos a estar finalizando el libro de Deuteronomio. Quiero comentarles que estos últimos 16 capítulos nos van a mostrar como un resumen de lo que contiene nuestro libro de Deuteronomio que estamos estudiando. El capítulo 16 nos habla acerca de las leyes de justicia y de la humanidad. ¿Por qué razón? Bueno, Israel regía o era gobernado por una teocracia, es decir, existía un gobierno de Dios. Las funciones civiles y religiosas se unían para que todo quedara bajo la dirección divina. Entonces, aquí vemos cómo los jueces serían escogidos por el pueblo, pero que también eran representantes de Dios para proteger los derechos del pueblo y juzgar de forma imparcial. Dios a su tiempo daría un rey, pero Moisés estaba adelantando las condiciones bajo las cuales se había de establecer ese reinado. ¿Y cuáles eran las condiciones? Por ejemplo, esto debía ser elegido por Dios. También tenía que ser un israelita. Debía depender del poder divino. Imagínense una persona que dependa del poder humano, del poder de su propia persona. Entonces, el reino debía depender del poderío militar ni de las alianzas con otras naciones. Este debía ser espiritual, no sensual. Es decir, que no debía tomar para sí muchas mujeres. Y también era un servidor público, era servidor del pueblo de Dios. No debía amontonar para sí riquezas, es decir, que su motivación no debía de ser el dinero o el salario que pudiera proporcionarle ese puesto. No debía usar poderes para fines egoístas. También se le escribía una copia de la ley. Esto era como el manual, el cual le permitía a él poder dirigirse y actuar de una forma imparcial utilizando la ley. El rollo original de las escrituras de Moisés estaba guardado en el santuario. Y ahora, para poder conocer las porciones de los levitas, vamos a entender algo previamente, que Dios guardó la vida de los primogénitos en la noche de la Pascua y estos, por esa razón, los primogénitos le pertenecían a Dios. También Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos para servir en el tabernáculo, para poder enseñar la ley y para poder ayudar a los sacerdotes. Ellos no iban a recibir terreno como las otras tribus porque Dios sería su heredad. Pero existían algunas porciones, estarían dispersos por todas partes a fin de que sus servicios estuvieran al alcance de todo el pueblo hebreo. Pero también nos habla el capítulo 18 acerca de los profetas y el profeta. Vemos aquí que Dios promete que levantaría una orden de profetas ¿con qué propósito? Para contrarrestar la búsqueda de los adivinos, la búsqueda de los espiritistas. El anhelo o el deseo del hombre siempre ha sido esa curiosidad de querer conocer el futuro y poder ver más allá, de darle explicación a tantas incógnitas que puedan estar alrededor nuestro. Y es ahí donde surgió el espiritismo, que esto forma parte de las religiones paganas y que lo que hacen es engañar a los que acuden para consultar a los médicos. El hombre que se lanza al oficio profético sin ser llamado por Dios se conoce como un falso profeta. Las ciudades de refugio que nos habla el capítulo 19 estaban 3 a un lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán. Sedes, Siquem y Hebrón, Golat, Ramot y Becer. Según las leyes antiguas de Israel, cuando uno hería o mataba a una persona, aunque fuera por accidente, podía ser muerto por el pariente próximo de la víctima. Este se llamaba o se conocía como el vengador de la sangre. Aquí vemos cómo Moisés señaló ciudades que servían de asilo a quienes mataban a otro, ya sea esto por accidente. Y aquí entraba en juego el trabajo de los ancianos que juzgaban a esa persona fugitiva y si determinaban que no había mala intención,
podía quedarse en la ciudad y estar seguro mientras permanecía dentro de esos límites. Es decir, estaba protegido, estaba guardado. Pero si el vengador de la sangre lo encontraba, éste tenía derecho a matar. Los capítulos 19 al 26 nos hablan de diversas leyes. En el capítulo 20 encontramos algunas restricciones o personas que estaban excluidas de ir a la guerra. Dentro de ellos están los que acababan de construir una casa, los que habían sembrado una viña, los que habían contraído matrimonio, pero también, curiosamente, nos menciona que aquellas personas que estaban excluidas de ir a la guerra eran, hace mención la escritura y dice, los de corazón medroso, es decir, aquellas personas miedosas. Pero ¿por qué razón estaban excluidos los miedosos si debían llevarlos al frente de la batalla para que ahí se les fuera el miedo? El problema es que el miedo no les permitía ser buenos guerreros. Al contrario, lo que hacía era poder contagiar a las personas que estaban a su alrededor. Por eso eran excluidos de ir a la guerra. También debían destruir a los cananeos y sus ciudades para que no se contaminaran con las costumbres de ellos. También mantener diferencias de vestimenta entre los sexos. Esto daba la similitud del atavío femenino y masculino. Por esa razón era necesario distinguir entre ambos. Esta ley protegía de la perversidad y también de la inmoralidad. La esclavitud, el concubinato, la poligamia y el divorcio eran tolerados, pero también eran muy restringidos. La esclavitud no existía en gran escala como en otras naciones, y las leyes mosaicas en cuanto a estas desgracias eran muy humanitarias. Moisés no instituyó el divorcio, sino que solamente toleraba una costumbre que ya estaba arraigada en Israel, como por ejemplo, la ley obligaba al hombre a tener una ofensa concreta como causa para repudiar a su mujer y darle un certificado legal de repudio. Este se limitaba a una sola causa y hace mención en la escritura y dice por alguna cosa indecente. El divorcio era permitido por la dureza del corazón de estas personas en los tiempos de Moisés. Por esa razón, Jesús decía, pero yo os digo, haciendo mención, no desacreditando la ley de Moisés, sino reconociendo que la dureza del corazón no es válida para el ser humano porque Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Los capítulos 27 al 30 nos hablan acerca de las bendiciones. Imagínense qué motivante era para que en las sinagogas en los tiempos bíblicos lo que hacían, o el culto normal, lo que hacían era leer las execraciones o maldiciones. Es decir, qué motivante era saber de que si le fallaba al Señor, vendrían estas y estas bendiciones. Y de eso se trataban las reuniones. En esa sección se explican las bendiciones y las maldiciones que acompañan al pacto en Sinaí e invitan a la nueva generación a renovarlo. Sin embargo, la ratificación final del pacto con Jehová sería hecha en Canaán después de cruzar el río Jordán. La promulgación de la ley en Ebal. Ebal y Gerizim eran valles donde debían transitar israelitas y esto formaba un anfiteatro natural que era ideal para poder proclamar la ley ante la multitud. Debían ofrecer sacrificios indicando su consagración antes de poder poseer la tierra. Estos eran actos imprescindibles para poder recibir el apoyo divino y alcanzar la victoria sobre los cananeos. El capítulo 28 nos habla acerca de las sanciones de la ley. Como consecuencia de la desobediencia iban a haber sanciones. Moisés enumera extensamente y con detalle las bendiciones y las maldiciones, de manera que era elección del pueblo lo que ocurriría a partir de ese momento. Si hubiese el pueblo prestado atención a las advertencias, se habían salvado de grandes padecimientos a través de la historia. Moisés les invita a renovar el pacto y a ser leales a Dios en los capítulos 29 y 30, donde les presenta dos alternativas: servir a Jehová o servir a sus enemigos. También predice la apostasía de Israel y su castigo,
cómo ellos experimentarán la bendición y la maldición y finalmente la gracia de Dios que abriría la puerta para el arrepentimiento y el perdón. Dios circuncidará el corazón de su pueblo a fin de que le amen y le obedezcan. No debemos pensar que la ley es demasiado difícil. No es difícil. Cuando nuestro corazón está rendido ante el Señor, no resulta desagradable o un yugo el poder obedecerle. Cuando una persona es sensible y ha sido entregada y y hace las cosas por amor, difícilmente se le van a volver una carga. El corazón es lo que importa. Si el corazón está en armonía con Dios, es fácil poder nosotros obedecerle a Él. Luego, en las últimas disposiciones, en el capítulo 31, pues aquí precisamente al cumplir 120 años, el gran dirigente Moisés sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir. ¿Y qué es lo que hizo en sus últimos días? No se quejó de que no iba a entrar a la tierra prometida, sino por el contrario, él alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de Canaán y también puso una persona que le sustituyera o el que le sucediera en el trono. Este es Josué. Entregó a los levitas el libro de la ley para guardarlo junto al arca en el lugar santísimo y enseñarla en los años sabáticos al pueblo. Luego, el libro de la ley posiblemente contenía casi todo el Deuteronomio, o al menos parte importante que se encuentran en los capítulos 27 al 30. Vemos en el capítulo 31 al 32 el cántico de Moisés. Justamente al cruzar el Mar Rojo, Moisés había cantado al Señor y ahora, cuando está a punto de acabar su carrera, compone otro cántico de gozo a Jehová y le llama la clave a toda profecía, porque cuenta con el nacimiento y la niñez de Israel, su integridad y la apostasía, su castigo, pero también la restauración. El cántico de Moisés tiene gran importancia, pues los cánticos nacionales se graban profundamente en la memoria y tienen una influencia poderosa para conmover los sentimientos del pueblo. Algunos de ustedes probablemente han tenido la oportunidad de estar fuera de las fronteras de nuestro país. Y qué bonito y qué emocionante es poder ver algo de nuestro país. Ya no digamos escuchar el himno nacional, ya no digamos ver la bandera de nuestro país, ver personas que son de nuestro país y que los encontramos por otro lugar. Qué bonito se siente. De la misma manera, los cánticos nacionales se graban profundamente en la memoria y tienen una influencia poderosa para poder conmover los sentimientos del pueblo. Se designa a Dios como la roca. ¿Por qué una roca? Una roca es inconmovible. Es una metáfora expresiva del poder y de la estabilidad divina. Era el refugio y defensor de su pueblo. En tiempos de ataque, las personas en peligro podían defenderse más fácilmente porque se consideraba la roca propicio como un lugar de refugio. Por eso David decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Moisés también ilustra el cuidado cariñoso y extraordinario de Dios para con su pueblo en el desierto. Utiliza tres figuras poéticas. Dice que Israel es la porción de Jehová, que también es su herencia, que Dios ha reservado a Israel como una heredad especial. Lo guardó como un hombre guarda la pupila de su ojo, que es una parte vital y tierna. El término Jesurún significa niño mimado o posiblemente el justo. Sin embargo, Jesurún sería como un animal engordado que en vez de sentir gratitud y someterse a su amo generoso, da cosas, da como patadas. Moisés bendice a las tribus en el capítulo 33 y poco después, antes de subir al monte Nebo, para poder contemplar la tierra prometida y morir, Moisés bendijo a las tribus de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Convocó a las tribus, excepto a Simeón, y profetizó poéticamente las bendiciones que ellas recibirían al establecerse en Canaán. Jacob sintetizó la historia de la conducta de sus hijos, que a veces fue triste y también humillante. Moisés, por el contrario,
pasa por alto sus pecados y presenta la gracia mostrada por Dios a favor de ellos. Con ojo profético, el anciano caudillo vio la tierra prometida y la ubicación posterior a cada tribu. Luego el capítulo 34 nos habla acerca de la muerte de Moisés, donde Dios le permite a Moisés únicamente contemplar la tierra prometida desde el monte Nebo. ¿Por qué razón? Por su desobediencia en el incidente de las aguas de Meriba, no se le permite entrar a la tierra. No hubo profeta ni antes ni después en Israel como Moisés. Pero nos habla la Escritura que sepultó Dios su cuerpo en un lugar desconocido por los israelitas. ¿Por qué creen que Dios lo sepultó en un lugar desconocido? Si en nuestros tiempos existiera la tumba o el cuerpo de Moisés, obviamente el cuerpo no, pero la tumba donde fue enterrado Moisés, seguramente el pueblo de Israel todavía idolatrara ese lugar o sería un lugar muy venerado. Algunos piensan que Josué escribió el capítulo 34 como tributo final a Moisés. Pero es hasta en el Nuevo Testamento que Moisés habla con Jesús en el monte de la transfiguración y no se vuelve a mencionar más de él. Este Moisés, que significa sacado de las aguas, que de una forma sobrenatural estuvo 40 años en el palacio del rey, 40 años en el desierto y 40 años guiando a un pueblo, nos enseña que Dios no hace excepción de personas, no anula la personalidad de nosotros, sino que nos utiliza así como somos. Pero dice la Escritura que no hubo profeta, ni antes ni después en Israel como Moisés, del cual nosotros podemos aprender que diversos oficios le fueron atribuidos, que de diversas circunstancias, que un pueblo un poquito complejo y numeroso le fue entregado. Sin embargo, pudo concluir lo que Dios le había encomendado, aunque él precisamente no pudo llegar a la tierra prometida, pero sí el propósito de Dios fue cumplido en él y en ese pueblo que había escogido para sí. Gracias por haberme acompañado. Es un gusto el que hayamos estudiado conjuntamente el libro de Deuteronomio, el cual tiene muchas enseñanzas, mucha riqueza espiritual que nos permite a nosotros poder crecer cada día. Gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.